La última historia es algo impactante. Si eres sensible no te recomiendo quedarte en el vídeo. Número 3. Hay alguien en mi departamento. Me mudé hace un mes a un piso de estudiantes bastante descuidado en el centro. El olor a humedad no se iba con nada, así que decidí limpiar a fondo el armario empotrado de mi habitación. Al quitar el tablero del fondo que estaba suelto, encontré una caja de zapatos. Dentro había un iPhone 6 con la pantalla rota y una nota pegada detrás con cinta que decía: "No lo enciendas en esta casa". Obviamente pensé que era una broma de los anteriores inquilinos o algo de algún gracioso jugando a ser misterioso. Me lo llevé al trabajo al día siguiente, lo puse a cargar y, para mi sorpresa, no tenía contraseña. No había fotos en la galería, ni aplicaciones descargadas. Lo único que encontré fue la aplicación de notas. Había una sola nota, escrita a lo largo de varios meses de 2026. Al principio eran cosas normales. Listas de la compra, contraseñas del wifi. Pero luego el tono cambiaba. 14 de marzo. El vecino de arriba camina demasiado. Siempre a las 3 a.m. hace un ruido seco, como si arrastrara algo pesado. ...22 de marzo. Le pregunté al casero por el de arriba. Me dijo que ese piso lleva vacío 2 años por un vencimiento del alquiler. Juraría que anoche escuché cómo goteaba agua en mi techo, pero no hay manchas. 8 de abril. Ya no son pisadas. Es un crujido. Como cuando doblas el cartón. Suena justo encima de mi cama, dentro del falso techo. La última nota era la más larga y la que me revolvió el estómago. Tenía fecha de 3 días antes de que yo firmara el contrato de alquiler. Sé que está ahí arriba. El olor a podrido entra por el extractor del baño. He intentado mudarme pero el casero no me devuelve la fianza y no tengo dinero. Anoche dejé la grabadora de voz del móvil encendida toda la noche debajo de la cama. Ya no puedo vivir así. Fui directo a la aplicación de notas de voz. Solo había un archivo de audio de esa misma noche. Le di play y adelanté la barra hasta la mitad, donde el ruido de fondo del tráfico de la calle ya se había apagado. Al principio, solo era estática. Luego, el sonido de alguien respirando profundamente, que supondré era el dueño del teléfono. Alrededor del minuto 4 horas. 20 minutos, se escucha un crujido de madera. Luego, el sonido inconfundible de una trampilla abriéndose despacio. Lo que me heló la sangre no fue el ruido de alguien bajando, sino el sonido de unos pies descalzos, con las uñas largas golpeando el suelo de madera, caminando lentamente hacia la cama. En el audio se escucha cómo esa persona se detiene justo al lado del colchón. Hay 5 minutos enteros de una respiración ajena, como asmática, inclinada sobre el chico que dormía. Luego, un susurro muy bajo y áspero. Este ya está seco. Trae al siguiente. Apagué el teléfono en el acto. Dejé el aparato en el cajón de la oficina. No he vuelto a mi piso desde esta mañana. Estoy escribiendo esto desde un Starbucks y no sé qué hacer, porque dejé todas mis cosas allí. Lo peor no es el audio. Lo peor es que mientras miro la pantalla y el café se enfría, me he dado cuenta de algo. La nota del teléfono decía que la grabadora se quedó debajo de la cama, pero yo encontré el teléfono escondido dentro del armario. Alguien sigue ahí. No sé qué hacer. Número 2. Un amigo quizá imaginario. Tengo una hija de 5 años. Desde que tenía unos 4 empezó a hablar de un niño llamado David. Al principio no le dimos importancia. Mi esposa decía que era el típico amigo imaginario y yo pensaba exactamente lo mismo. David siempre estaba con ella. Si poníamos la mesa, había que dejarle un plato. Si íbamos en el coche, ese asiento era de David. Incluso se enfadaba si alguien se sentaba donde, según ella, iba él. Hasta ahí todo parecía normal. Lo raro era cómo lo describía. Nunca decía que jugaban a las escondidas o a las muñecas. Siempre hablaba de él como si necesitara ayuda. Un día, mientras la estaba secando después del baño, me dijo: "Papá, David siempre está mojado. Dice que nunca puede secarse". Le pregunté por qué. Me respondió: "Porque el agua no lo deja ir". No le di más vueltas. Los niños dicen cosas raras todo el tiempo. Pero unas semanas después pasó algo que todavía no puedo explicar. Eran como las 3 de la mañana y me despertó la voz de mi hija.
Pensé que estaba teniendo una pesadilla, así que fui a su habitación. Estaba sentada en la cama mirando una esquina completamente oscura. No estaba llorando. Solo hablaba. La escuché decir: no, y hoy no puedo ir contigo. Entré y le pregunté con quién hablaba. Me respondió con toda la tranquilidad del mundo: con David. Dice que tú todavía no puedes verlo. Dormí bastante mal esa noche. Con el paso de los días empezó a dibujarlo. Siempre igual. Un niño de su edad, con el pelo pegado a la frente, la ropa chorreando agua y una expresión triste. Mi esposa empezó a ponerse nerviosa y decidimos dejar de seguirle la conversación cuando mencionaba a David. Pensamos que así acabaría olvidándolo. No pasó. Una tarde apareció muy seria y nos dijo: David está enfadado. Le pregunté por qué. Su respuesta fue: porque movieron su casa. Le pregunté qué quería decir. Y contestó: ¿dónde estaba enterrado? Se me heló el cuerpo. Nunca habíamos hablado de entierros delante de ella. Ni siquiera estoy seguro de que una niña de 4 años entendiera esa palabra. Esa noche llamé a mi madre para preguntarle si, por casualidad, alguien de la familia le había contado historias raras. Hubo un silencio larguísimo. Después me preguntó: ¿cómo dices que se llama ese niño? David. No respondió enseguida. Finalmente dijo algo que jamás le había oído contar. Cuando yo tenía unos 6 años, vivíamos en otro barrio. Muy cerca había un niño llamado David que desapareció. Lo buscaron durante días hasta que encontraron su cuerpo en un canal de riego, a pocos kilómetros. Mi madre juró que nunca habló de eso delante de mi hija. Ni siquiera delante de mí cuando crecí. Pensé que sería una coincidencia. Hasta que, días después, mi madre apareció con una caja llena de fotografías antiguas. En una de ellas salían varios vecinos durante una comida. Al fondo, casi escondido, había un niño. Llevaba una camiseta de rayas azules. Exactamente igual a la que mi hija llevaba semanas dibujando. No le enseñé la foto. La guardé en un cajón. 2 días después encontré a mi hija rebuscando ahí mientras buscaba hojas para colorear. Sacó la fotografía. La miró apenas unos segundos. Sonrió. Y dijo algo que todavía me cuesta escribir. Qué raro verlo sonriendo, y le pregunté: ¿a quién? Señaló al niño de la foto. A David. Esa foto es de cuando todavía respiraba. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida. Hoy han pasado casi 2 años. Nunca volvió a mencionar a David. Creíamos que todo había terminado. Pero el fin de semana pasado, mientras vaciábamos su habitación para pintar las paredes, encontré uno de aquellos dibujos viejos. En la parte de atrás había una frase escrita con una letra que no era la de mi hija. Ni la de mi esposa. Ni la mía. Solo decía: gracias por escucharme. Ahora ya no tengo que esperar. Mi hija asegura que nunca escribió eso. Y, sinceramente, prefiero creerle. Número 1. Hacerme el dormido salvó mi vida. Hola a todos, y gracias de antemano por leer mi historia. Esto pasó hace muchos años, más en concreto casi una década. A día de hoy, tengo 19 años, y esto me sucedió con 10, pero lo recuerdo como si fuese ayer. Esta historia empieza un sábado de un frío invierno en el año 2013. En mi familia siempre hemos sido de acostarnos temprano en comparación a otras. Yo me avergonzaba de esto, por lo que siempre mentía a mis amigos sobre la hora a la que me dormía. El caso es que, desde hacía unos meses, me quedaba 1 hora o 2 desde que mis padres me acostaban, con el teléfono, hablando con mis amigos por WhatsApp, o jugando a cualquier juego de móvil. Algunas veces mis padres se levantaban para ir al baño, o para ir a la cocina a por un vaso de agua, por lo que rápidamente tenía que apagar mi teléfono, y hacerme el dormido. Bien, esa noche, estaba jugando a un juego de móvil al cual llevaba enganchado un buen tiempo, el King of Thieves. No sé si lo conoceréis. Llevaba ya varias horas jugando, cuando oí pasos subir por la escalera. Qué raro.
Pensé, no recuerdo haber oído a mis padres bajar a la cocina, supuse que como había estado tan concentrado jugando, no me había percatado de que mi padre había bajado a por un vaso de agua. ¿Sabéis esa sensación, de que por los pasos, sabéis reconocer a los miembros de vuestra familia? Bien, los pasos eran algo pesados aunque intentaba ser silencioso, como mi padre solía hacer, por lo que rápidamente pensé que era mi padre y apagué mi teléfono, lo escondí debajo de mi manta, y me hice el dormido. Apenas 1 o 2 segundos después, vi que los pasos cesaron, y aprovechando que estaba oscuro, entreabrí los ojos, y vi a la silueta de mi padre asomarse a mi habitación como hacía siempre, y pasados unos 3 largos segundos, se marchó a su habitación. Genial, pensé yo, puedo jugar un poquito más. Oí como abría la puerta de su habitación y entraba a dormir de nuevo. Iba a hacer los segundos de prevención como solía llamarlos, que consistía en contar hasta 5, para asegurarme que no veía la luz del teléfono desde su habitación, porque estamos a escasos pasos, y lo hacía cuando no oía que habían cerrado la puerta. 1, 2, 3, 4. Cuando estaba listo para volver a aquel vicio de juego, escuché golpes secos desde la habitación de mis padres, lo cual hizo que no encendiese mi teléfono. Era golpes secos y fuertes, no sabía qué estaban haciendo, supuse que estarían haciendo cosas de adultos. Mis amigos me habían hablado de esos temas, yo tuve curiosidad por ver qué era realmente el sexo que tanto mencionaban mis amigos en los recreos, así que decidí ir a ver a escondidas, puesto que no habían cerrado la puerta. Salí de la cama, y siendo lo más silencioso posible, me acerqué a la habitación de mis padres, agachado y pegado a la puerta me asomé, con la esperanza de poder ver algo, y fardarde en los recreos. No me juzguéis por favor, lo que vi, lo recuerdo vívidamente, una sombra de un hombre grande, y con lo que parecía ser un machete, golpeando a lo que parecían 2 almohadas, algo duras. Me quedé paralizado viendo y oyendo esos golpes secos. Al instante supe, que no eran almohadas, eran mis padres. No lloré, ni esbocé un solo suspiro, nada, no tuve valor ni a soltar el aire que estaban en mis pulmones, estaba completamente congelado. Mi cerebro me pegó una descarga eléctrica, o algo así, y volví en mí. Oía mi corazón latir a una velocidad que no sentía ni en las clases de educación física. Supongo que mi instinto me dijo, vuelve a tu habitación ahora mismo, o morirás. Sin pensarlo, le hice caso. Volví a mi habitación con mayor cautela de la que salí, me costaba respirar y el corazón me iba a 1000, me quedé de pie mirando a un punto fijo, sin pensar en nada, de nuevo, congelado. Mi cerebro de nuevo, me soltó otra de esas descargas. Cuando oí que los golpes cesaron, sentí un escalofrío. En ese momento, sentí que la mejor opción era hacerme el dormido, así que me metí en la cama sin hacer apenas ruido, y cerré los ojos. Notaba mi corazón latir a una velocidad, repito, que nunca he vuelto a sentir. Los latidos retumbaban en mi cabeza, hasta que oí los pasos de nuevo. En ese momento, sentí que mis oídos se agudizaron, para intentar saber la posición exacta del extraño. Noté que venía hacia mi habitación, no abrí los ojos, aún estando de espaldas con la puerta, pero notaba que estaba ahí, mirándome, de pie en la puerta. Quería llorar y gritar, pero no podía, mis instintos más primarios mandaban de mi cuerpo en ese momento. Tras unos largos segundos de agonía, oí cómo bajaba las escaleras, no moví un pelo, ni siquiera abrí los ojos. Ya os digo, que no podía. Oía pasos por la planta de abajo, y, al cabo de no más de 1 minuto, volví a escucharlos subir las escaleras. Esta vez, más lento, no entendí por qué, supuse que venía del salón. Por los pasos que había escuchado, noté rápidamente que estaba dentro de mi habitación, no en la puerta, sino dentro. Oí los pasos detrás de mí, sabía que estaba ahí, a 3 palmos de distancia, notaba su presencia, y su respiración, algo acelerada, pero tranquila. Noté que salió de la habitación, y fue a la de mis padres, volvió, y esta vez notaba su respiración más fuerte, como si estuviese haciendo un esfuerzo. Esto se repitió 2 veces. Yo seguía completamente inmóvil, no había movido un pelo, y mi cerebro me estaba mostrando un mapa de la casa, y por los pasos, podía saber dónde estaba el extraño en todo momento. Desarrollé poderes, obviamente causados por la adrenalina. Es verdad lo que dicen, en momentos así, es donde realmente se ve al humano en su estado más puro. Un silencio denso invadió la habitación, aún notaba su presencia, sabía que estaba mirándome, lo notaba, noté que se acercó a mí, y de nuevo, escuché su respiración justo detrás mío.
mía, de repente, oí como tocaba o acariciaba la pared de mi habitación. Era de gotelé, que en mi país, España, fue bastante popular años atrás. Después de un rato oyendo ese sonido áspero, oí que salió de la habitación y bajó las escaleras, oí que se metió en el salón, y no volví a oír nada más. Permanecí inmóvil, sin abrir los ojos, y sin dormir, no sé cuánto tiempo. Perdí la noción del tiempo, llevaba muchísimo sin oír ni un solo paso, o rastro de que hubiese alguien más en casa. Me armé de valor, con el corazón a mil, abrí muy poco a poco los ojos, vi claramente la pared azul claro de mi habitación. Era de día, pero aún no brillaba el sol. Supuse que serían las 7 u 8 de la mañana. Me quedé mirando a la pared un buen rato con los ojos abiertos. No quería salir de la cama, no quería comprobar si todo había sido un sueño, o si había sido real. Todo era raro. A esa hora mis padres ya estaban hablando mientras desayunaban. Me armé una vez más de valor, y decidí darme la vuelta, para ver los cuerpos de mis padres, completamente mutilados, llenos de brechas y de sangre. Sus caras eran irreconocibles, y sus extremidades, colgaban por unos finos hilos rojos. Esa imagen me persigue hasta día de hoy. Solté un grito que llevaba guardando desde que empezó todo esto. Comencé a llorar, estaba asustado, no podía dejar de llorar, me ahogaba en mis propios mocos y lágrimas. El suelo de la habitación estaba lleno de sangre. Me fijé en eso al limpiar mis lágrimas, inútilmente, pues volvían a salir. Noté algo duro bajo la manta, era mi teléfono, seguía ahí, justo donde lo dejé. Lo cogí y al intentar salir de la cama, vi lo que a día de hoy aún me trauma y me persigue, un mensaje escrito con la sangre de mis padres en esa pared azul de gotelé. Sé que estabas despierto. Suscríbete si te han gustado estas historias para no perderte las siguientes. Hasta otra.